Bueno, la pastelería abre en el 2005 con el premio al pastel, el mejor pastel de chocolate del mundo, que lo tenemos aquí para la venta. También empezaron a trabajar con los hoteles 5 estrellas de aquí de Barcelona, con muchos restaurantes de estrellas Michelin, que les hacemos los postres, no solamente las pastelerías como tienda. Bueno, siempre es pastelería muy innovadora, viene un poco del estilo de la pastelería francesa, porque Carla trabajó y estudió mucho tiempo ahí en Francia. Entonces, la estética de los pasteles llama mucho por la vista y bueno, y luego por los sabores, que también no son los típicos sabores tradicionales. Él intenta plasmar una comida o un plato en una pieza pequeña de pastelería o en un pastel. Entonces utiliza ingredientes, se inspira, por decir, en los ingredientes que llevan esas cosas tradicionales, esos productos tradicionales. Por ejemplo, tenemos el bombón de pan con tomate, luego hay una nuez de macadamia que está tostada con flor de sal. Al final son dulces, no son de sabor agridulce ni nada, siempre son dulces, pero combinan mucho este tema de las especias o mezclan por ahí un bizcocho de remolacha. Bueno, se diferencia primero en el sabor, porque todos los productos que se utilizan son de alta calidad. Es que no hacemos cosas tradicionales, siempre son creaciones de Carlas. O sea, cada pastel tiene como, decirte si fuese una obra de arquitectura, su plano. Tiene como 5 ingredientes cada pastel, está muy bien pensado. Las combinaciones de sabores se testea primero. Entonces, venir aquí es como probar algo de lujo que en otros lugares no hay. De fruta de la pasión. La cocina de Carlas, bueno, el uso de especias, que usa una combinación de especias que son 4 especias que queda fabuloso, las especulus. La gente que sabe son siempre pimienta, cardamomo, canela y clavo de olor. Son 4. Y después, bueno, los baños son muy llamativos, son brillantes porque mezclan, por ejemplo, el oro en polvo o la plata en polvo, que son productos que en repostería son muy caros también. Se utiliza muy poco, pero da un toque distinto.